¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de media tarde para tocar un tema que realmente no ha tenido aquella dimensión informativa que merece y que sucedió en la jornada de este viernes durante el pesaje para la cartelera de la noche de hoy en San Diego, encabezada por la pelea por las 130 libras, título de las 130 libras de la OMB, entre Emanuel el Vaquero Navarrete contra el filipino Charlie Suárez. Durante el pesaje hubo dos momentos en los cuales se temió que el vaquero no consiguiera dar el peso finalmente y lo dio en el último esfuerzo allí sobre el límite de la campana, dio las 130 libras exactas, pero antes se había pasado en más de una oportunidad. Se le vio el rostro que no estaba en las condiciones adecuadas, se veía demacrado el vaquero. Inclusive hubo temor, al menos yo observando el pesaje, de que en algún momento pudiera haber una suerte de desmayo, desvanecimiento, porque realmente no se encontraba bien, no transmitía estar en condiciones aceptables a los efectos de luego encarar primero el proceso de rehidratación y que ese proceso se cumpla bien y llegar en condiciones óptimas para una pelea que, como sea, es pelea de título contra un alto clasificado y que siempre significa un riesgo, independiente del riesgo de derrota, el riesgo aquel donde está su salud en juego. Y aquí vamos al meollo del asunto. A nivel del boxeo, siempre lo he dicho, se repiten sus peores miserias y el tema del tratamiento, a la importancia que tiene esto de los boxeadores que se exprimen al máximo, que deshidratan al máximo para ganar ventajas precisamente peleando en categorías que no le corresponden, ya es algo repetitivo, al punto de que inevitablemente este artículo que yo preparé, aquella serie del 2019, en mi último año para ESPN, la última serie o la penúltima serie que preparé para el grupo de trabajos de temas delicados que hacía para ESPN fue precisamente el de los kilos mortales. E increíblemente, dentro del periodismo profesional hay artículos que tienen una corta vida, fundamentalmente a nivel informativo aquí del boxeo, donde pasa un año o dos y ya tienen que perder vigencia porque lo que se denunció en ese momento tenía que haber sido superado. Sin embargo, todo lo que está en esta, yo les voy a dejar el enlace, todo lo que está en kilos mortales está totalmente vigente porque nada se ha hecho. Y allí hay denuncias realmente graves que involucran seguramente a cosas que están ocurriendo ahora, pero que van a ocurrir en el futuro inmediato, como por ejemplo la pelea de Terence Crawford contra Canelo Álvarez, donde hay algunos artículos exclusivamente, hay una parte, un episodio de esta serie dedicado a tratar ese tema, de los púgiles que suben más allá de lo aconsejable, como lo hará Crawford, que se va a embarnecer, que va a crecer para llegar a las 168 libras de la pelea, e implica muchos riesgos, como ustedes lo verán allí. Hay precisamente una entrevista al doctor Meraz, que en la época es un especialista en lesiones deportivas, que en la época era el analista exclusivo en esos temas para ESPN, y obviamente lo entrevisté, el video está allí. No lo voy a reproducir ahora porque el que me interesa reproducir es uno que increíblemente asocia todo esto que le está sucediendo, que le sucedió al vaquero Navarrete, con lo que ocurrió en la segunda pelea del terrible Morales contra Manny Pacquiao. Yo entrevisté en aquel momento al profesor Robles y él precisamente me explicó cosas que perfectamente, ojalá que no podrían caber para el caso del vaquero Navarrete. ¿Por qué? Porque el terrible Morales, que había sido campeón en 122, que había pasado rápidamente por la 126, ya no estaba para esa pelea en condiciones de pelear en 130 libras, exactamente como es el caso del vaquero Navarrete. Consiguió dar el peso, consiguió llevar la pelea hasta el sexto o séptimo asalto en la cual iba ganando y después la deshidratación, la rehidratación no completó el proceso, le pasó la cuenta y pudo haber inclusive sufrido graves consecuencias a nivel de su salud. Basta ver la imagen demacrada, realmente cadavérica, del terrible Morales en aquel momento para ese pesaje, incluso es en la foto principal del reportaje, y vamos a escuchar ahora la parte medular, que es quizás un minuto, lo que me decía el profesor Robles, que encaja perfectamente la situación de ahora del vaquero Navarrete. Por ejemplo, en el caso de Eric Morales, sí, por ahí nos pasó en la segunda pelea contra Manny Pacquiao, porque su cuerpo, él estaba creciendo, se estaba embarneciendo, y ya era imposible dar incluso las 130 libras. Le costaba mucho trabajo ya. Eric es un boxeador
pues alto, de una complexura mediana, una complexión, perdón, y y sí, yo creo que él desde Super Gallo, que peleó con Barrera, que fue la última pelea que hizo con él en la primera, sí, sí, porque él fue creciendo, Super Gallo, luego se fue a Pluma, en Pluma duró muy poco. ¿Cómo fue la historia de ese proceso de Eric en el pesaje? No, no, pues el peso lo dio bien, porque él siempre ha sido un profesional. Lo dio bien, pero lo comiendo, el doctor Covarrubias es un excelente nutriólogo. No fue a fallas de él o del nutriólogo de la preparación, sino que simplemente su cuerpo ya no daba para ese peso porque él estaba creciendo, ¿me entiendes? ¿Le afectó durante la pelea? No, realmente con Manny Pacquiao sí lo sintió porque él, de hecho, si ven el video, él iba ganando hasta el séptimo round, llevaba la pelea ganada, pero después del séptimo, pues, se le vino el mundo encima por esa cuestión, ¿no? De la pues estaba deshidratado, precisamente por lo mismo y realmente sin quitarle el mérito a Manny Pacquiao, pero ya más que los golpes era eso, más que los golpes era eso, que incluso el mismo doctor que lo checó dijo que él estaba bien, que solamente presentaba un alto cuadro de deshidratación, ¿no? Y claro, lo que dice Robles, lo que me decía Robles, esto estamos hablando del año 2019, tiene mucha relación a lo que está sucediendo ahora, no solo con el banquero, sino con otros que hacen enormes esfuerzos para poder dar el peso y encajar precisamente en una división a la que no pertenecen. El vaquero Navarrete hace rato que no puede pelear en 130 libras. Él es un 135 libras, pero los temas de la planificación de su carrera le impiden llevarlo definitivamente a 135, porque cuando subió a buscar una pelea fácil contra Berinchik, ya sabemos cómo le fue. Una pelea pareja que cayó para el lado de Berinchik y obligó al vaquero Navarrete a seguir exprimiendo, exigiendo su cuerpo para mantenerse en 130, esperando la oportunidad de saltar a 135 nuevamente dentro de la línea de la OMB y poder ganar el título, porque parece que la obsesión es que no esté sin un título, sin un cinturón cruzado sobre su pecho. Y de ahí entonces que lo están manteniendo de manera artificial en una división a la cual ya no pertenece. Y quizás cuando llegue a 135, habida cuenta de, como lo decía el profesor Robles, que el terrible estaba creciendo, se estaba embarneciendo, ya no daba esa división. Tampoco creemos que el vaquero vaya a dar la 135 cuando corresponde. ¿Por qué no lo dejan subir? Yo imagino que es un tema de la agenda que le manejan para él, tanto su promotora como su promotora, que es Top Rank, como también los que están detrás de su carrera, que quieren esperarlo para que aparezca una oportunidad allí, y la oportunidad parece ser el momento en el cual Killian Davis suba 140 libras. Hoy es Killian el campeón que enfrentó a Berinchik y lo venció, que ahora tiene la pelea contra la Granada de los Santos, pero no es un rival al cual tengan el deseo de exigir la pelea del vaquero Navarrete. De ahí entonces a que lo mantienen sufriendo esos cuadros de deshidratación que son muy peligrosos para su salud, y es un tema en el cual se ha insistido mucho y sobre el cual inclusive escuchen ese pedacito de lo que me decía la propia OMB. Me refiero al expresidente Francisco Paco Valcárcel, que en el 2019 estaba sugiriendo a los demás organismos que elaboraran un estudio científico a través de alguna empresa contratada para enviarlo a las comisiones de boxeo de los Estados Unidos, pero era el momento de hacer algo, decían, porque la pregunta mía en aquel momento, Valcárcel, era: ¿van a esperar que aparezca un nuevo Fantasma González? Me refiero a Óscar el Fantasma González, que en el 2014 pasó 36 horas peregrinando por los hospitales hasta que se produjo su muerte, que fue un punto de inflexión que no sirvió para nada. Realmente la muerte del fantasma no provocó aquellos cambios que uno imaginaba hace 10 años que tenían que haber provocado. Todo esto fue 5 años después, y esto me decía el entonces presidente de la OMB, que sigue obviamente allí como presidente, creo que es presidente senior, pero sigue vinculado y tomando decisiones, Francisco Paco Valcárcel. Nosotros no queremos tener la responsabilidad legal de ningún pesaje posterior al pesaje del día de la pelea. Cualquier otra responsabilidad legal debe ser en los Estados Unidos delegada a las comisiones, que son las que tienen la autoridad en materia de safety, de seguridad sobre los peleadores. No obstante,
nosotros entendemos que debe haber algunos controles para evitar los sobrepesos innecesarios y el peligro de la deshidratación de algunos peleadores. Yo sugeriría como una medida que nosotros los 4 organismos unamos esfuerzos, y digo esfuerzos económicos, contratar a una autoridad médica que se haga un estudio y nos haga una recomendación que pueda ser adoptada por los 4 organismos y pueda ser enviada a la Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos para que ellos también la adopten. El problema es que hay diferentes estructuras por ahí y diferentes criterios en cuanto a cuál debe ser el pesaje que se admita después del pesaje oficial de la pelea. El problema es que eso hasta cierto punto pues es bastante subjetivo porque no está sostenido por una base empírica lo suficientemente científica como para nosotros asegurar el safety, asegurar la salud del boxeador y que esto cumpla con los estándares médicos de modernos. Y al tema Valcárcel, me mantengo con esa imagen de David Lemieux. Lemieux, cuando fue a pelear contra Tureano Johnson, debió abandonar, se desmayó, sufriendo un cuadro severo de deshidratación. Y después está mencionado en el reportaje el caso de Danny O'Connor, cuando iba a pelear contra José Ramírez, en la época era campeón de las 140 libras, y O'Connor batalló para bajar 2 libras el día antes de la pelea, se desplomó y debió ser llevado a un hospital para recibir tratamiento por insuficiencia renal. En la época O'Connor dijo de que había aprendido la lesión y que no iba a cometer más esa locura de exigir su cuerpo para tratar de dar el peso, porque su vida entendió en ese momento que había estado en severo riesgo. Como la estuvo en su momento la de Oscar de la Hoya, cuando bajó hasta las 147 libras para enfrentar a Manny Pacquiao. Él llegó al pesaje en algo así como 144 y pudo rehidratar apenas 2 libras. Durante toda la pelea estuvo en riesgo. Su vida, pudo haber muerto en esa oportunidad y prácticamente fue el final de su carrera, de la que se supone quedó con algunas secuelas importantes que le impidieron seguir intentando en el boxeo. Pero fue, digamos que en el final de la carrera de Oscar de la Hoya, puso su vida en riesgo precisamente por lo mismo que lo puso el vaquero Navarrete. Yo creo que es el momento de tomar algún tipo de cuenta de todo esto, ¿no? Porque en la noche de este sábado, el vaquero va a subir al cuadrilátero a enfrentar a un rival que no ha tenido ningún tipo de inconvenientes para dar el peso, que es verdad, tiene 36 años, que en términos boxísticos puede estar un peldaño por debajo del vaquero Navarrete, pero existe el alto riesgo siempre cuando se dan estos casos, que todas las ventajas queden por el camino, se emparejen las peleas y muchas veces se dé una ventaja adicional a su rival precisamente por ese tipo de ventaja que puede otorgar una mala rehidratación, como le ocurrió al terrible Morales en la segunda pelea contra Manny Pacquiao, que, como lo decía Robles, después del 7º episodio empezó a pagar el esfuerzo dado para dar el peso y ya sabemos en qué terminó esa pelea. Esperemos que no le suceda lo mismo al vaquero Navarrete, pero el riesgo está sobre la mesa y el peor de los riesgos es el que se padece para poder dar el peso, porque está en juego lo más importante, no un título, sino la vida de estos campeones que arriesgan todos para tener ventajas peleando en divisiones que no le corresponden.